Y volvemos en el aire de Lindos Problemas después de un temón. Qué buen tema, yo lo amo. O sea, pueden pasar los años, lo amo. Charly García es todo lo que está bien para toda la Argentina, básicamente. Más en estas fechas. Bueno, ahora sí, tenemos con nosotros al aire a Maya Tiseira. Ella se comunicó con nosotros porque estaba haciendo un trabajo de investigación sobre el 24 de marzo. Así que bueno, el espacio es todo tuyo. Bueno, buenas tardes. Acércate un poquín al micrófono. Si querés agarrarlo como se te sea más cómodo. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras, negra. Buenas tardes a los que están de aquel lado y a los que estamos acá. Nada, recordar y presentarme más que nada. Mi nombre es Amaya Tiseira. Sí, me comuniqué con los chicos primero para contarles un poquito de mí y de lo que hablo, trabajo y sustenta capaz lo que hoy voy a presentar, y después presentarles este trabajo que en realidad surgió del chusmerío, de la intriga, del no saber. ¿A vos te picó el bichito de la curiosidad? Me picó el bichito de la curiosidad. Bien, está del bueno. No saber. Tengo un emprendimiento que se llama Magical Evolution, creado a base de un gatito que falleció. La manera de canalizar en su momento el dolor fue recordarlo. ¿Y Así tu emprendimiento de qué es? Saumerios. Ah, son los que están Son los que están acá. Vamos a hacer. Y vamos a hacer unboxing. sí. Vamos a decir Unboxing. Magical Tenemos Evolution. saumerios acá. Altos saumerios igual. Muy Unboxing. grandes. Él no podía. Unboxing. Unboxing. No, pero quiero mostrar esto. Tenemos, esos son los ¿Qué querés stickers, mostrar? están Ah. muy lindos, los stickers Están muy Magical lindos. Evolution. Basados en él, porque tenemos una anécdota muy puntual, porque cuando yo fui ingresante universitaria, Yo me- chicos, de toda la vida, yo curso con aromas. Para mí la aromaterapia es... Ajá. ¿Te ayuda a memorizar? Me ayuda, no sé si a memorizar, pero yo soy una persona que cuando estudia de noche. Entonces, La concentración. la concentración me funciona con los aromas. Claro. Entonces, él acompañaba de noche y él elegía la caja. Ponele, si era, no sé, real champa, lo que sea, él elegía la caja. Yo no. O sea, yo solamente prendía, hacía el acto de prenderlo con un fósforo. Claro. No más que eso. Pero él se tomaba el trabajo de elegir la caja y prenderlo y quedarse dormido al lado mío hasta que yo no me levantaba y me iba a dormir. Eran las 5 de la mañana, mi mamá se levantaba, se iba a trabajar y yo me acostaba a dormir. Esa era nuestra rutina. Hoy, a día de hoy, ella no está, pero nos acompaña Bonita y Vaca. Bonita es hembra, Vaca es macho, que son mis acompañamientos facultativos del día de hoy. Así que, nada, es lo que la gente conoce por Magical Evolution, que es lo que queremos hacer crecer hoy en día para que no se apague, más que nada. Porque también es un sustento mío del estudio, es un sustento mío emocional, es un sustento mío del día a día con mi mamá, y pasa por ese lado, no pasa por otro ¿Cómo lado. es el Instagram Magical Evolution? magicalevolution.luj. L-U-J. Perfecto, todos a seguir entonces a Magical Evolution, que ya el aroma que hay acá, claro, Sí. es el color que hay. Es esto, chicas, ni siquiera están prendidos. Delicioso. ¿Prendemos uno? Ah. Prendemos Pongo un el humo en la estudio. sala. Así que si quieren unos buenos saumerios, ya saben a dónde ir. Bueno, contanos a lo que hemos venido, viniste, y contanos un poco acerca de todo eso, ese bichito que te picó de la curiosidad y cómo lo encaraste y un poco por dónde los estás trabajando, de hecho. Nada, este trabajo lo llamé ni más ni menos Memoria, Verdad y Justicia. Porque no tienen otras palabras. Se venía esta fecha del 24 de marzo y yo veía en la universidad 50 años del golpe, 50 Sí. años del golpe. Yo, ¿50 años del golpe de qué? Nada, yo tuve una materia llamada IP, Introducción a la Problemática Educacional. ¿Qué estás estudiando? Yo Eso, ¿no? curso la licenciatura en Ciencias de la Educación. Ahí va. En la Universidad de Luján, justo en una de las universidades únicas a las que se cerró, se privó de la educación en este gobierno, que pasó esta dictadura. Justamente cuando yo me enteré de esto, el bichito de la curiosidad llamó
y como nada, mi misma patología en realidad, porque también mi misma patología no me lo permite, mi TDAH me llama y me dice, nada, busca información. Mayormente me llama lo cognitivo, al hablar. Entonces me tomé el trabajo de no buscar en un libro, sino buscar en una persona. Le agradezco a Ro y a Mari, que fueron militantes en ese momento, que no quisieron quizás contarme, porque fue un recuerdo muy doloroso, capaz que para Mari, pero me contactaron con una familia que son un amor, la verdad que son un amor, la familia Polisi del barrio El Quinto, Cristina, que hoy encabeza la familia con 75 años, vivió esta situación, que actualmente tendría unos 20 y tantos en ese tiempo, en esa época, con sus primeras 3 hijas, una en camino, que fue Soledad, contándome y abriéndome las puertas de su casa, junto con Fernanda y Maximiliano, que son su cuarto y su quinto hijo. Bien, cuando ella me abre su puerta de su casa, me dice, mira, yo te cuento lo que yo pasé. Y me dice, yo sabía que yo iba a comprar, en su momento había un almacén llamado Miraco, ese era el almacén de ese nombre, y me decía, yo iba a comprar, y ella no le puso un nombre, se lo puse yo, mejor dicho, que yo le puse acompañamiento militar. Porque ella le llamaba, soldados me acompañaban. Ella tenía los soldados que la acompañaban ida y vuelta a este almacén Miraco a comprar nada más ni nada menos un sachet de leche para sus hijos. Ni más ni menos. Y cuando en su momento Luis María Polisi, su esposo, iba a la fábrica, que en realidad vos lo escuchás hoy en día y es muy cotidiano escuchar esta historia, que uno sale a trabajar, en su momento eran las 5 de la mañana, Luis María salía a trabajar y lo paran 2 soldados y le dicen, ¿a dónde va? Disculpe, oficial, me voy a trabajar a la fábrica. Era un operario en un telar de Banfield. Y le dice, me voy a trabajar. Y le dice, no puede. Y por la desconfianza en su momento, quizás por el miedo, y le dice, llame a la fábrica. Llamaron a la fábrica y por el tiempo, la demora, no pudo ir, no fue. No sabemos si no fue, si se confirmó, si hubo un algo que le dijera podés ir, porque en realidad eso era todo nada, prohibiciones, claro, retenciones, hostigamiento, no pasaba a más de ahí. Sí. Cuando después Fernanda se unió a la conversación, pues yo justo en ese momento estaba entrevistando a Cristina, que muy amable, muy amable esa señora, justo se une Fernanda y me dice que yo le pregunto, le digo, ¿cómo era el tema de la comunicación? Porque no es esto, no es un celular, no pasa por una computadora, no había nada. Le digo, no había un celular que vos decís, mandás un WhatsApp y estás al lado. Claro. O sea, estoy llegando a la puerta, bajo, no sé, no hay nada. Me dice, en su momento habían hecho una especie de investigación. ¿Con qué? Con la policía bonaerense, Gendarmería y con el regimiento de Mercedes. Cuando se le pone a Luján, un intendente no democrático, no elegido por el pueblo, en su momento fue Salaberry, no fue elegido y hizo esta especie de amotinamiento en Luján, que dicen que no fue apto, no fue querido. Entonces, aún así queriendo, estando los militares, ponele, no podían hacer nada. Entonces claro, hizo esta especie de inteligencia en donde, si sabías qué casa era, sabías cuántas personas tenían adentro, una especie de censo. Entonces yo decía, porque la familia Polisi era una familia muy humilde, una familia como vos, como la mía, como cualquiera. No es que era una familia marcada a dedo que
que venía abajo del gobierno, ¿no? Una familia común y corriente. Pasa que el barrio El Quinto era un barrio por demás, diría yo, de custodiado por estos militares. Claro. Porque estaba custodiado por las parroquias que militaban, estaba custodiado por los militares. Entonces era un barrio que tenían en el ojo. Era el foco de todo en Luján. Entonces, después se nombró a los curavilleros, Claro. que ni tan bien ni tan mal, eran los que optaban por esconder a los chicos, estudiantes de la villa, de donde fuera, para que estos militares no se los llevaran, no los mataran, no les hicieran lo que hicieron todo este tiempo. Esa era la realidad. Después unió el hijo, el quinto hijo de Cristina, Maximiliano, contando que una noticia que muy pocos noticieros habían pasado sobre unos antropólogos cordobeses. Esta noticia contaba que antropólogos cordobeses investigaban, que en realidad antropólogos no recibidos. Ese fue el punto que yo tomé como en cuenta. Antropólogos no recibidos que eran estudiantes de la Universidad de Córdoba. Antropólogos que fueron a buscar al centro de La Perla, para los que no sepan es un centro clandestino de detención, y hay una especie de fosa. Entonces, ¿Esto es reciente, el estudio este? Reciente. Y hace poquito se confirmó que era lo que estaba tratando de confirmar estos antropólogos, confirmar ellos, que habían unos 7 a 11 desaparecidos ahí metidos en esas En fosas. las fosas. Se confirmó, no sabemos qué identidades tienen, pero sabemos que están ahí. Estos antropólogos los confirmaron y la noticia se dio hace poquito también en el noticiero, porque me tomé de confirmar la noticia para que no sea algo tan al aire. Sí, hace muy poco, a principios de marzo se confirmó, creo que son 12. Algunos ya están, creo que los 12 en realidad ya están detectados quiénes eran. Algunos se sabe públicamente, otros no, porque la familia pidieron respeto, que por favor no se digan los nombres. Lo vamos a estar desarrollando en un ratito. Pero lo que tenía la Perla es el centro clandestino más grande fuera de la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, y donde pasaba, por supuesto, de todo, ¿no? Lo que pasaba en todos los centros clandestinos. Así que lo vamos a estar desarrollando en un ratito, que le iba a traer Juli eso. Pero bueno, tenemos la información para contarla luego. Yo después, tomándome y escuchándola, porque yo prefería primero, antes que entrevistar, escuchar. Mi trabajo primero pasó por ahí, por el escuchar. Y después quizás el preguntar cosas específicas. Me tomé también el tiempo de grabar, porque capaz que se me saltaba algo, nunca se sabe. Y le pregunté justamente algunas preguntas específicas, si había algún hecho o alguna palabra que relacionara la dictadura con la que vivió, con la que estuvo. Ella me contó y me contestó que fue lo peor que le pudo haber pasado a la Argentina y que expresó su deseo de que nunca vuelva a ocurrir algo así. Eso fue lo que ella dijo, lo que ella la conmocionó. Y justo hablando de esto de las nuevas generaciones, justo lo que nombraba Ro, fue un punto importante que yo toqué porque lo vi en las secundarias, que no se habla, y si se habla muy poco, se da un trabajo y te fuiste a casa, por desgracia, porque es lo que yo estudio, porque el día de mañana también quiero estudiar el profesorado a la par de mi licenciatura, y justo le pregunté por qué cree que la memoria sigue siendo una responsabilidad tan importante de las nuevas generaciones. Y ella contestó que en el mundo de los jóvenes es muy importante y debería conocerse lo ocurrido en una fecha tan significativa para el país. Eso fue lo que ella dijo desde lo vivido. También le pregunté si como sociedad dejáramos de recordar lo ocurrido durante la dictadura, ¿qué cree que estaríamos poniendo en riesgo como país? Ella me contestó que sería como no querer a la Argentina. Y que se podría caer nuevamente en una dictadura. Tal cual.
porque, bueno, acá cito la famosa frase, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Lo primero que se vino a la cabeza, sí. te juro. Así que, nada, sí, es muy importante. Y yo me acuerdo que justo Ro lo mencionó de las escuelas y demás, de cuando ella iba a la escuela. Bueno, nosotras más o menos tenemos la misma edad casi, unos añitos más, unos añitos menos. Llegaba un momento de la mañana en el que no sé, era dentro de las 10 a las 12, se proyectaba la noche de los lápices, se nos juntaba a todos en el playón de la... Claro, y se nos proyectaba la noche de los lápices. Eso yo, al menos desde que mi hermano tiene 16 años, No pasó más. va a 5º año de secundaria y no sé si todavía, que creo que no, porque hasta lo que yo le pregunté nunca me dijo, haya visto esa peli y en la escuela se la haya proyectado. Bueno, yo hablaba con alguien de mi edad, yo tengo 23, y ponele, al mismo tiempo que yo veía La Noche de los Lápices en la escuela, a ellos ni siquiera sabían del tema. Yo no sé si es que hoy en día por ahí los chicos están muy dispersos, porque también puede ser eso, que ven un tema y se lo olvidan al otro día por la cantidad de estímulos y qué sé yo, o directamente no se le está dando la bolilla que se le daba antes. Ahí Omar quiere decir algo. No, es que Omar, bueno, es profe, Omar, así Claro, que estaría eso. buenísimo tener desde el otro lado una lamentablemente hay muchos docentes que en realidad depende de los docentes, muchas veces. Y es una lástima que no esté organizado institucionalmente. Si bien existe el acto del 24 y hay, digamos, un momento en el que se refiere a la situación, pero no hay, hay un montón de materias en la escuela en las cuales se podría dar y proyectar la película y hablar del tema y trabajar con los chicos, y la verdad que es lamentable, pero depende de cada docente. Y Claro. hay docentes que en distintas épocas han participado y han querido mantener la memoria, y hay otros que no, que quieren olvidar porque están del otro lado de la grieta o piensan que lo que pasó en la dictadura estaba bien. Bueno, Claro. por el motivo que sea, pero la verdad que son temas que atraviesan a la sociedad en todo sentido, y dentro de la escuela, dentro de la institución, dentro de los docentes sucede lo mismo, así que pasa eso. Sí, y uno por ahí piensa en películas porque uno cuando lee un libro no se acuerda. Yo la historia, o sea, la mayor parte de la historia argentina, lo que conozco, tuve que volver a leerlo en la universidad porque no me acordaba que lo había visto en el secundario. Sí, además Pero- hoy en día estamos sumamente influidos por todo lo que es audiovisual, entonces Claro, capaz que una mal, película claro. entra más y Y también sí. generar discusión, ¿no? No es lo mismo ir, escuchar a un docente hablar y no prestar atención porque estás con el celu o te mandan a hacer un trabajo, lo haces con la IA, a Claro. no sé, sentarse con los jóvenes y bueno, hablemos de esto, Total. discutamos sobre esto, qué saben sobre esto. De hecho igual hay como, sí, esto que decía Omar, me recordó que hay docentes que optan por lo que es más didáctico, ¿no? Es hacer pañuelos, sublimar, se dice. Sí. Y más una cuestión más artística, más didáctica, concientizar Claro. a partir de ahí, ¿no? De lo que son cosas artísticas o para colgar, trabajos prácticos que tengan que ver con cosas, con hechos ligados a la cultura, que fue bastardeada durante esa época. Así que bueno, eso está bueno, creo que es una herramienta que mantiene al pibe activo y un poquito con algo más didáctico, ¿no? Y que no se duerma y demás. Sí, por ahí ni siquiera es necesario pasar La Noche de los Lápices, que por ahí uno dice, bueno, son imágenes re fuertes, es una película que no puedes ver más de una vez, creo. Pero hay otro tipo de películas también infantiles que hablan del mismo tema. Creo que en la universidad una vez nos habían hecho ver una que estaba en Netflix, no recuerdo el nombre, tendría que haberlo traído. Pero era infantil, pero explicaba el tema de una forma mucho más liviana. Claro. Entonces por ahí ni siquiera es que tenés que pasar sí o sí esa peli. Pero bueno, así estamos. Sí, algo último que quiero decir, que mantener la memoria viva no nos corresponde y no es responsabilidad solo nuestra de los ciudadanos de a pie, sino del gobierno nacional. Y Sí. el Museo del Sitio de Memoria, es más, no tiene fondos asignados desde 2025, tampoco los tiene en el presupuesto 2026, algo que ya ocurrió el año anterior, como ya mencioné. Y según datos analizados, esta forma parte de un recorte más amplio en políticas vinculadas a la memoria y a los derechos humanos. Tampoco se incluyen fondos para áreas claves como procesos judiciales por delitos de lesa humanidad, que dependen directamente del Ministerio de Justicia, la puesta en valor del sitio de memoria y custodia del Archivo Nacional, que resguarda documentación sobre
el terrorismo de Estado, y estas actividades son fundamentales para poder investigar, juzgar y preservar lo ocurrido. Entonces, si el gobierno nacional ni siquiera se interesa por mantener vivo esto, claramente menos los ciudadanos de a pie que tienen sus vidas diarias y tienen que trabajar y estudiar y hacer sus cosas, van a estar involucrados. Amaya, volviendo a tu trabajo, vos ya lo tenés concluido, tenés que desarrollarlo un poco más, No. ¿Va a quedar como algo de tus estudios o lo vas a hacer circular? ¿Cómo lo viste desde ese lado? Me gustaría hacerlo circular, pero en realidad fueron 2 los entrevistados. Se le dio un punto más histórico gracias al profesor de Historia Social y gracias obviamente a Cristina, que fue un recuerdo vívido. Así que me gustaría compartirlo primero con la cátedra, porque por lo que yo he visto en el grupo nadie se había puesto a ello. Como Lo bueno de los trabajos capaz de que no sabían cómo investigación encararlo, es- capaz todavía. Claro, sí. Es que siempre podés meter más. O sea, Claro, vos no, arrancás olvídate. con una idea y toda la vida podés estar haciendo ese mismo trabajo. Sí. Y descubriendo Totalmente. siempre cositas, ir a chusmear lugares. Sí. Eso es lo que tienen los trabajos de Totalmente. investigación, que está tan bueno también. Lo que yo había visto, que me llamó la atención justo cuando hablé con el profe que entrevisté al profe de historia, es que él planteaba, se partió del lado de su tesis cuando él se egresó, diciendo que los galpones actuales de la UNLU fueron construidos en el gobierno de Videla. Eso me llamó un montón la atención. Entonces él se planteó la pregunta y dijo, ¿por qué si en el gobierno de Videla fueron construidos, por qué se cerró después, cuando asumió el ministro de Educación, Amadeo? Bueno, se dice que cuando Amadeo asumió como ministro de Educación en su momento, antes Amadeo y el actual rector de ese momento, que era Mignone, tuvieron una amistad tanto militar, o sea, de militantes, colegas y de amigos. Cuando esa relación se rompió porque Mignone se pasó para el partido peronista, bueno, ahí fue cuando la UNLU se cerró, pero no se sabe, no es un hecho, no hay verificación. Cuando asumió Amadeo como ministro de Educación, se juzga y se tiene la hipótesis de que de que jugó la contra personal, de que se valió lo personal en vez de más lo político, quizás a la hora de cerrar una universidad y suspender quizás algunas carreras de otras que se infundaba lo ideológico. Claro, las de humanidades, digamos, que son las Claro, sociales, ¿no? claro. Que enfrentan más ligadas. Era eso. Y justo cuando yo le pregunté qué opinaba sobre la reacción de la comunidad vecina, la universidad, Sí. del cierre, él me dice que fue muy fuerte, con marchas y limitadas en el contexto, pero por la dictadura. Después yo le pregunté qué significaba para él Memoria, Verdad y Justicia, que es el mismo nombre de mi trabajo. Y él me dice, memoria para no olvidar, verdad para que se sepa siempre lo ocurrido y justicia para los que ya no estamos. Ese fue el punto de vista de un profesor de historia. Sí, igual ya es el lema o sea, el general de Sí. las 3 palabras. O sea, es lo que significa. Sí. Bueno, No quería decir, querían decir algo más. yo por mí Estamos. es... ¿Vos Bueno, querés decir algo más? Para cerrar, con respecto? quiero, para cerrar me gustaría leer los agradecimientos al trabajo. bueno, no, y Las- igual las antes de un papeles. paréntesis agradecerte a vos por traernos tu trabajo, por ofrecerte por venir y Sí, por, total, por muy bien. darnos estos testimonios que son muy importantes, ¿no? Para que se sepa y para que se visibilice la importancia de que no vuelvan a ocurrir hechos Además así. es muy importante esto, ¿no? También testimonios de gente que habla de su vida cotidiana en aquella época, porque hay mucho archivo de lo que sucedió, Claro. pero quizás uno no se imagina cómo es salir a la calle y que una persona de la justicia, no, un militar te tenga que acompañar a comprar simplemente un sachet de leche. Totalmente. Es Que realmente justo una lo que locura. me decía Fernanda, 20 años, 30 años después, pues esto no lo vas a tener. Claro. Lo vas a tener en un libro, en no sé, en un documental, pero vos no lo vas a poder hacer esto. Esa es la tristeza de toda esta fecha. Sí. Es lo que nos conmueve hoy en día. Porque yo me metí de lleno sin saber.
pero cuando yo pasé esto a limpio fue una barbaridad. Porque no te voy a mentir que alguna que otra lágrima sí se me cayó. Esa es la realidad. Y Sí, más es un pasando tema fuerte. el testimonio de justamente de Cristina Fer y Maximiliano, te juro que yo no lo podía creer. Esa es la realidad. Bueno, si quieren paso con... Los agradecimientos, Sí. dale. Te los paso de acá porque más que nada para no olvidarme de nadie. Bueno, quería especialmente agradecerle a la familia Polisi, a Cristina, Fernanda y Maximiliano por la calidez que me recibieron en su hogar y por la enorme generosidad de compartir sus vivencias y recuerdos desde el primer momento. También mencionar a Soledad y Luis María Polisi, quien aunque hoy no estén físicamente, quiero que sepan que este proceso de alguna manera lo acompañaron con una presencia o especie de guía en este trabajo desde donde sea que estén. Agradezco también a Ignacio Cabrera, profesor de Historia, por su tiempo, su compromiso y su disposición para compartir sus conocimientos y su mirada sobre un periodo tan importante de nuestra historia. Quiero agradecer a Radio Encuentro por brindarme un espacio y acompañar a la difusión de este trabajo, permitiendo que esta historia llegue a más personas. Agradecer a Roxana y a Mari Camota porque quienes fueron especialmente para ponerme en contacto con la familia Polisi y hacer posible este encuentro tan significativo para mi investigación. Por último, pero no menos importante, a mis personas especiales que se interesaron y preguntaron por dónde podían escucharme, gracias de corazón por este acompañamiento. De todo corazón, quiero decirles, luchen por esos títulos, por quienes no están y lucharon igual, por sus trabajos soñados o por sus metas, por esos viajes que tantos anhelan, la vida que siempre imaginaron, al final siempre todos estamos de paso. A aquellos oyentes hoy les digo, memoria vida para que lo reprimido encuentre voz al fin. Excelente. Muchas gracias. A ustedes. Bueno.